Muchas bendiciones, mis amados hermanos. Bienvenidos a su programa Buenos Días con Dios, acá en Restaurando Vidas en Cristo. Hoy te quiero hablar acerca de la condición de la iglesia de la Odisea. En el programa anterior hablamos un poquito de las 7 iglesias, ¿verdad? Y vimos realmente el galardón, ¿verdad? Y las batallas que tiene y cada una de las iglesias, pero hoy específicamente quiero concentrarme en la condición de la iglesia de la Odisea, y para eso te voy a pedir que me acompañes a Colosenses 4, 13, 15 y al 16, y voy a leer la versión de la Biblia de las Américas, y dice la palabra del Señor: porque les soy testigo de que tienen profundo interés por vosotros y por los que están en la Odisea y en Hierápolis. Verso 15. Saluda a los hermanos que están en la Odisea, también a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta se haya leído entre vosotros, hacedla leer también en la iglesia de los laodicenses. Y vosotros, por vuestra parte, leed la carta que viene de la Odisea. Mire qué tremendo, ¿verdad? Aquí dando instrucciones de quién tiene que leerlo, ¿verdad? Cuando vamos a Apocalipsis 3:14, fíjese que en la versión Reina Valera Contemporánea, la RBC, dice: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Así dice el amén y el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Entonces, anteriormente estuvimos viendo quién hablaba a cada iglesia, ¿verdad? Aquí es notorio que está el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios. Cuando vemos cada una de estas palabras, ¿verdad? Vemos que amén significa firme, confiable, digno de confianza. Mire qué tremendo, ¿verdad? Y también da una acepción de cierto. Entonces, escribe al ángel de la iglesia, así dice el amén, firme, el confiable, el digno de confianza. El testigo fiel, fíjese que testigo viene del griego martus, que es el griego 3144 en el código de Strong, ¿verdad? O sea, en el original, y significa de afín, testigo, judicialmente. Mire, un testigo judicial, un testimonio, y también significa mártir. Mire qué tremendo, ¿verdad? Entonces, cuando está diciendo, así dice el amén, el confiable, el digno de confianza, ¿verdad? El cierto, el testigo fiel, el testigo judicialmente, el que da testimonio, fíjese. Fiel viene del griego 4103 en el original, significa pistos, digno de confianza, fidedigno, fielmente, creer, el creyente, la verdad. Mire qué tremendo, ¿verdad? Y el verdadero es el griego alexinos, que significa veraz, significa sincero, entre el significado de verdadero también, ¿verdad? El siguiente término es principio, que viene de arge, del griego 746, y significa inicialización o jefe en varias aplicaciones de orden, tiempo, lugar, rango. Mire, también significa dignidad, dominio, gobernante, magistrado, poder, primeramente, principado, principio, punta, rudimento. Mire qué preciosos significados. Entonces acá estamos, ¿verdad? Desgranando los nombres, las funciones con las que se presenta el que le está hablando a la iglesia de la Odisea. La Odisea, fíjese que significa, o viene del griego laudikea, y uno de sus significados es corte de justicia del pueblo. Mire qué tremendo, ¿verdad? También significa juicio o justicia del pueblo, o un pueblo juzgado. Le puso el nombre, fíjense, de su esposa la Odisea, que significa justicia o juicio del pueblo. Entonces la Odisea, fíjense que es una ciudad que está al suroeste de Frigia, en la provincia romana de Asia, o al oeste de lo que es actualmente la Turquía física, al oeste, ¿verdad? Y fue fundada por el Seleuciano Antíoco II en el siglo III a.C. y se llama así
por su mujer Laódice. O sea que tiene una identificación de mujer, ¿verdad? Tiene una figura de mujer, tiene un nombre de mujer, y lo que me llama la atención es que significa justicia del pueblo. Entonces veamos que la carta contiene alusiones, mire, directas al carácter y a las circunstancias que prevalecían en la ciudad, a pesar de que tenía todas sus riquezas, porque estaba situada en un importante cruce de caminos, ¿verdad? Usted sabe que son importantes, ¿verdad?, esas ciudades o esos cruces, ¿verdad? Allá en nuestros países, en nuestras regiones, hay incluso lugares que les ponen nombres así, como por ejemplo los encuentros, porque se encuentran caminos. 4 caminos, porque 4 caminos llegan, ¿verdad? 3 caminos, y así diferentes nombres, porque son cruces donde realmente abunda el comercio, abunda la riqueza en esos lugares. Entonces, esta posición estratégica hizo que la Odisea fuera un centro de comercio. Estamos hablando de la Odisea, ¿verdad? Sus productos distintivos incluían vestimenta de lana negra brillante, miren, extraordinariamente próspero, especialmente bajo el dominio de los romanos. Entonces, tenía ventajas, pero también su ubicación tenía una desventaja. Como estaba determinada por el sistema de carreteras, le faltaba una provisión adecuada y permanente de agua potable. O sea, se canalizaba el agua hasta la ciudad desde manantiales termales que se encontraban a cierta distancia hacia el sur, y el agua llegaba ya, cuando llegaba tibia, ¿verdad? Entonces, en muchos casos provocaba vómitos, ¿verdad? Según una referencia de Apocalipsis 3:15. Mire qué tremendo, ¿verdad? Entonces estamos viendo, ¿verdad?, la condición. Fíjese que en Apocalipsis 3:15 dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, así pues que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces cuando vamos a ver a lo físico, también tenía representación, porque el agua, como era de un agua potable, les hacía falta, ¿verdad? Y la sacaban de manantiales termales, el agua llegaba tibia. Mire qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo, porque esto tiene muchos significados, pero dentro de ellos el significado interesante que yo le encuentro es que cómo estás recibiendo tú la palabra. ¿De dónde estás recibiendo tú la palabra? La palabra te está llegando con una calidez tibia. Por eso es tan importante, ¿verdad? Porque entonces te va a ministrar tibieza. Es importante, ¿verdad?, recibir la palabra de Dios con la unción que viene del Espíritu Santo, para que llegue en el momento con la temperatura adecuada que va a traer edificación a tu vida. Fíjese que la tibieza viene cuando no nos definimos estar en la luz o en el mundo. Aquel que es indeciso, es de doble ánimo, no permanece en los caminos de Dios y es inconstante en todo lo que emprende. O sea que el primer paso para vencer la tibieza es acercarnos a Dios y después limpiarnos. De esa forma Él se acercará a nosotros y nos va a purificar nuestros corazones por medio de su palabra. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. O sea, aquellos que se acercan a Cristo deben de tener la prioridad de seguirle con decisión y estabilidad, no mirando hacia atrás, sino solamente hacia adelante. Fíjese que Elías se acercó al pueblo de Israel, que reunió a Acab en el monte Carmelo y les dio a escoger entre el bien y el mal, entre servir a Jehová o servir a Baal. Fíjese, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros? Eso está en 1 Reyes 18:21. Y en Oseas 9:10 se habla del castigo de la persistente infidelidad de Israel. Y Jehová destruirá sus altares y sus ídolos por cuanto halló sus corazones divididos. Mire qué tremendo, ¿verdad? Cuando regresamos a Apocalipsis, siempre en el 17:18 dice: porque dice soy rico. Me he enriquecido y nada tengo necesidad, y no sabes que eres un
miserable, digno de lástima, pobre, ciego, desnudo. 5 cualidades, ¿se da cuenta? Como que no hubo una aceptación de los 5 ministerios y por eso tiene todas estas carencias. Entonces el Señor le da un consejo, le dice: te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Qué precioso, ¿verdad? Fíjese que 2 Corintios 3:5 dice en la Biblia de las Américas: no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar cosa alguna procede de nosotros, sino que de nuestra suficiencia es de Dios. Ese debe ser el orden, ¿verdad? No creernos suficientes, sino saber que en nosotros mismos, ¿verdad?, no va a proceder algo, sino que nuestra suficiencia es de Dios. Dios te da, Dios sí te hace suficiente cuando estás en el orden, cuando sabes, cuando reconoces y cuando le das la honra a lo que Dios ha hecho en ti y en tu vida. Siempre en Apocalipsis 3:19 al 20 dice: yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Aleluya, gracias Señor. Sé pues celoso y arrepiéntete. Verso 20: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Mire qué precioso, ¿verdad? Entonces debemos de entender que el Señor está a la puerta y que es importante que no dejemos de oír su voz. Por eso dice: si alguno, no son muchos, si alguno oye mi voz y abre la puerta. Entonces, para esos algunos, para esos pocos que van a abrir la puerta, el Señor va a entrar y va a haber una comunión que se da en la mesa, ¿verdad? En la mesa es donde uno puede compartir con el Señor la misma comida, la misma bebida y experiencias preciosas que traen una administración a nuestro corazón. Apocalipsis 3:21 al 22: al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono. Mire qué precioso, ¿verdad? Y usted sabe que sentarse en el trono, eso ya significa tener que hacer una función de justicia, porque el que se sienta en el trono es porque va a ser rey, es porque va a gobernar, ¿verdad?, junto con él. Como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Qué precioso, ¿verdad? Mire, cuando vamos a ver a Job 5:17, dice: he aquí cuán bienaventurado es el hombre a quien Dios reprende. No desprecies pues la disciplina del Todopoderoso. Es una de las cosas que la iglesia de la Odisea no lograba concebir, era la reprensión que Dios traía. Por eso cuando Dios te hable, tienes que prestar atención a lo que te está diciendo, ¿verdad? Yo sé que la reprensión, yo sé que la disciplina, ¿verdad?, no es algo que a uno le vaya a agradar primeramente, ¿verdad? Pero ya cuando se entiende la disciplina, dice uno: gracias Señor, porque me has hecho disciplinado a través de la disciplina que has puesto, a través de la palabra que has enviado, a través de tu siervo, a través de lo que tú has dicho a mi vida, a través de lo que tú has enseñado a mi vida, Señor. Mire qué bonito cuando uno aprende, ¿verdad? Y acepta la disciplina oyéndola nada más, sin necesidad que el Señor lo meta a uno en procesos dolorosos, ¿verdad? En procesos que cuando está la persona en medio de la prueba dice: ahora entiendo, ¿vale? Ahora entiendo esa situación. ¿Cómo me pude haber comportado de esa manera? ¿Cómo pude haber hecho eso? ¿Cómo pude haber perseguido? ¿Cómo pude haber dicho? ¿Cómo pude haber hablado mal? ¿Cómo pude haberte ofendido, Señor? La disciplina del Señor. Hebreos 12:6: porque el Señor disciplina al que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Mire qué precioso, ¿verdad? El Señor disciplina al que ama. Proverbios 13:1: el hijo sabio acepta la disciplina de su padre, pero el escarnecedor no escucha la reprensión. Tenemos que aprender a recibir del Señor la reprensión que también trae, porque trae un beneficio para nosotros. La iglesia de la Odisea es aquí
aquella que, como lo vimos anteriormente, va a ser juzgada. O sea, que va para la tribulación a ser juzgada porque no quiso escuchar, no quiso recibir la disciplina, no quiso adaptarse a lo que Dios tenía para su vida. Es aquella iglesia que está adaptando las cosas del mundo en los santos, está metiendo, está mezclando, ¿verdad? Está queriendo hacer diferentes tipos de estrategias de marketing, ¿verdad? A ver cómo le gusta a usted que vista al pastor. Muy juvenil, muy formal, califique acá. ¿Cómo le gusta? ¿Cómo ve el tiempo de la predicación? Muy corto, el que le parece bien 50 minutos o eso es muy largo. ¿Le parece muy corto 15 minutos o está bien así? ¿O quiere 20 minutos? Están preguntando en el pueblo, ¿verdad? ¿Le ponemos unas luces acá? ¿O en lugar de que dirija al ministro, le ponemos un DJ? Están mezclando. ¿Por qué? Porque hay, ¿verdad? Un trasfondo de querer hacer comercio dentro de la iglesia. Por eso el Señor Jesús, cuando llegó y vio que en la casa del Señor había abundante comercio, dice: esta es cueva de ladrones, esta no es la casa de Dios. Dios dijo: mi casa será llamada casa de oración. Mire qué tremendo la condición de la odisea, la condición de la odisea. Por eso mira, cuando te dan un consejo y te raspa, dale gracias a Dios que te está hablando, ¿verdad? Pon atención, ¿verdad? De repente, y sí puede ser que hubo un poco se le salió lo carnal al que estaba dando el consejo, ¿verdad? Pero va a haber alguna parte que sí viene de parte de Dios, porque uno también debe de aprender, ¿verdad? Como Gedeón que separaba el trigo, ¿verdad? El trigo en el lagar estaba separaba lo que sí era palabra de lo que no era palabra. O sea que uno aprende a diferenciar lo bueno conociéndolo, para que cuando venga algo que no es a cabalidad, eso se desecha, pero lo que es de Dios se recibe, está plasmado en la palabra, está respaldado por el Señor, está respaldado por el Espíritu Santo. Lo que es de Dios, mira, no te choca, ¿verdad? No hay algo que te choca, sí te puede raspar, ¿verdad? Y al final tú dices: gracias, Señor, porque me hablaste, ¿verdad? Pero lo que no es de Dios, eso te choca, ¿verdad? Como hemos platicado otras veces, ¿verdad? Que en algunas congregaciones vi en una ocasión que dijo: siento de parte del Señor, vamos a pasar esta bolsa, vamos a hacer una rifa, lo vamos a hacer al azar, ¿verdad? Solo ahí ya no me estaba oliendo bien la cosa, porque se están mezclando las cosas del azar dentro del púlpito, ¿verdad? Entonces dijo: voy a echar mi Rolex, se quitó su Rolex, ¿verdad? Voy a echar el mejor billete que tenga. Usted echa el mejor billete que tenga, la mejor cadena que tenga, lo mejor que traiga ahí, écheselo para el Señor. Y mire, yo siento de parte de Dios, dijo la persona, que esto lo vamos a rifar entre todos ustedes antes de que finalice el año. Y es más, aquí está la llave de la Honda CRB que tengo. También ahí va, mire. Y mire, para que vea que hay justicia, yo no voy a entrar en la rifa, digo, sino que uno de ustedes se va a llevar todo eso. Y mire, la gente empezó a echar cadenas, a quitarse los aretes, a quitarse las cadenas de oro, a quitarse los relojes, a sacar su mejor billete, y se llenó aquella bolsita, ¿verdad? Y sentí que eso, mire, me chocó. Lo que hice fue no participar, ¿verdad? Y tampoco hablar mal, porque hablar mal abre, ¿verdad?, paréntesis en contra de uno. Pero hoy lo estoy contando como un testimonio, porque son cosas que pasan en la iglesia de la Odisea. Fíjese que a los 15 días, cuando regresé a esa congregación, se había cerrado esa congregación. O sea que esa persona lo único que hizo fue juntar para pagar los biles que tal vez le quedaban pendientes, o para irse con su buena comisión antes de cerrar la congregación. Después, cuando investigué y cuando logré ver, no era la primera vez que
cerraban. Esa era la tercera vez que se estaba cerrando una congregación. Entonces como que ya habían ahí indicios, ¿verdad? Uno debe tener cuidado. Gracias al Señor, si el Señor te tiene en un lugar donde te están dando sana doctrina, donde la palabra del Señor no te llega tibia, sino te llega recién salida del horno de parte de Dios, ¿verdad? Te llega con una bendición que te transforma, que te edifica, que te cambia, ¿verdad? Entonces veamos, ¿verdad?, que el Señor quiere que si tenemos algo de la condición de la iglesia de la Odisea, ¿cuál es nuestra intención? ¿Por qué estamos llegando a la iglesia? ¿Estamos llegando a la iglesia porque estamos haciendo negocio? ¿O estamos llegando a la iglesia porque estamos buscando relaciones? ¿Verdad? ¿Estás buscando esposo? ¿Estás buscando esposa? ¿Estás buscando novio? ¿Estás buscando novia? Ten cuidado, porque esa puede ser una de las características. No estoy diciendo que sea malo, ¿verdad?, tener interés en tener esposo y tener esposa, sino cuál es la motivación por la cual tú vas a la iglesia. Porque hay personas que solo se acercan a la iglesia para conseguir pareja y la consiguen y se desaparecen, ¿verdad? Y nunca más, ¿verdad? Se casan y se desaparecen y ya no se congregan. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Cuál fue la motivación? Todo esto lo estamos viendo porque esta iglesia de la Odisea va para la tribulación y es importante que le pidamos al Señor ser dignos de escapar de las cosas que vendrán. La tribulación es algo como nunca se ha visto en esta tierra, como nunca se ha visto en ningún país, como nunca. Es algo tan terrible que es importante que no nos vayamos a quedar, sino que le pidamos al Espíritu Santo que nos purifique, que nos guarde y que nos lleve arrebatados. Pidámosle al Señor en esta mañana que sea Él obrando y operando en nosotros. Señor Padre bendito, gracias, Señor, por tu palabra, la cual penetra, Señor, hasta lo profundo, hasta la separación del alma y del espíritu. En esta hora yo te vengo pidiendo, Señor, que cualquier condición de la Odisea que podamos tener dentro de nosotros salga en el nombre de Jesús. Y que podamos, Señor, tener la bendición de estar, Señor, siempre calientes en el amor hacia ti, Señor. No fríos, no tibios, Señor, sino estar hirviendo de amor por ti, Señor. Estar en el primer amor, estar buscando tu presencia, estar buscando adorarte, Señor, buscar tu palabra, Señor, con aquel anhelo, con aquel deseo, con aquella convicción, Señor, de las cosas preciosas que tú haces en nuestra vida. En esta hora, Señor, yo vengo bendiciendo la vida de todo aquel que está, Señor, recibiendo esta palabra, que le está edificando y que le está haciendo entender tus propósitos. Seas tú guardándonos, Señor, en todo, Padre bendito, desde nuestra cabeza hasta la punta de nuestros pies, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Cristo, gracias, Espíritu Santo. Será hasta el día de mañana. Muchas bendiciones.